No me mientas. ¿Cuántas veces has empezado una aventura gráfica y la has abandonado a mitad porque la vida no da para más? ¿Llevas un ritmo de trabajo que cada vez te deja menos tiempo para tu hobby favorito? No vuelvas a decir "lo dejo aquí y ya seguiré mañana". Hola, ¿qué tal estáis? Hoy vengo a hablarte de 5 juegos que puedes acabar del tirón. 5 aventuras muy distintas entre sí, pero que tienen algo en común. Ninguna te va a robar más de 3 horas. Y las 3 que te van a robar las vas a agradecer. Así que vamos allá. Intro y comenzamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! Empezamos por el más antiguo y probablemente el más especial de los 5. Loom se lanzó en 1990 de la mano de LucasArts, cuando la compañía todavía se llamaba Lucasfilm Games. Fue el cuarto juego en usar el legendario motor SCAM, el mismo que correría después debajo de Monkey Island o El Día del Tentáculo. Te dejo en la descripción uno de los vídeos más importantes del canal en el que hablo precisamente de este motor legendario. Pero Brian Moriarty, su diseñador principal, tomó ese motor y le quitó exactamente lo que lo definía: los verbos, el inventario, los comandos de texto. Todo fuera. Lo que quedó fue algo que no existía antes y que tampoco ha existido después. En Loom no coges objetos, no los combinas, no necesitas llaves para abrir puertas. Un bastón mágico y la combinación de 4 notas musicales son suficientes para hacerlo todo. Los hechizos se realizan creando melodías sencillas, variando el orden y combinatoria de las notas musicales disponibles, que se van ampliando a medida que avanzas en el juego. Por ejemplo, si tocas Do, Re, Mi, Fa, abres algo. Si tocas Fa, Mi, Re, Do, lo cierras. Cada hechizo funciona en ambos sentidos. La música no es un mero ornamento ambiental, es literalmente el idioma del juego. Y el protagonista, Bobbin, lo sabe desde que nació. Bobbin es un joven tejedor de un gremio que lleva milenios dominando el arte del tejido, una magia que altera la realidad hilando el orden del mundo. En su 17º cumpleaños, los ancianos de su gremio lo convocan para decidir su destino. Antes de que puedan hacerlo, un mal antiguo convierte a todos en cisnes. Y Bobbin, solo, con su rueca y 4 notas, tiene que salvar lo que queda. Moriarty se inspiró en El lago de los cisnes de Tchaikovsky para la banda sonora. La música del juego está compuesta de piezas de ballet adaptadas, y hoy suena igual de hermosa que en 1990. El juego incluía en la caja original un cassette de 30 minutos con un radiodrama que servía de prólogo. Hoy esa introducción está disponible en la versión digital. Moriarty quería que antes de tocar el ratón, el jugador ya supiera en qué mundo estaba. Otro detalle que me encanta: en The Secret of Monkey Island, lanzado ese mismo año, hay un personaje en el Scam Bar con una chapa que dice "Pregúntame sobre Loom". LucasArts se anunciaba a sí misma dentro de sus propios juegos. Esa chapa ha aparecido en todos los Monkey Island hasta hoy, incluyendo el Return to Monkey Island de 2022. ¿Por qué lo recomiendo? Porque en aproximadamente 2 horas y media te cuentan una historia de fantasía completa, hermosa y melancólica, que ningún otro juego ha sabido imitar. Y porque la mecánica musical es tan elegante que parece mentira que no se haya replicado más en juegos modernos. Loom es breve, sí, pero te deja ese pozo en la memoria que solo consiguen algunos juegos únicos. Y ahora vamos con otra cosa completamente distinta. ¿Os imagináis una aventura gráfica protagonizada por un rabino? The Shiva es exactamente eso, y es mucho más interesante de lo que esa frase podría sugerir. Dave Gilbert lo diseñó en 2006 como propuesta para un concurso. Lo ganó. Después mejoró el juego con voces, nuevos puzzles y mejores gráficos, y lo lanzó como producto comercial. Ese juego fue la semilla de Wadjet Eye Games,
uno de los estudios indie que más ha hecho por mantener vivo el espíritu de las aventuras gráficas clásicas en los últimos 20 años. Esta es la premisa del juego. Somos Russell Stone, rabino de una sinagoga pequeña en el Lower East Side de Nueva York, que está en las últimas. La congregación se ha ido marchando, los fondos se agotan y Stone se está quedando sin fe aunque siga predicando. Entonces recibe una visita inesperada de la policía. Un exmiembro de su sinagoga, Jack Lauder, ha sido asesinado y en su testamento le ha dejado a Stone más de $10.000. 8 años atrás, Stone rechazó oficiar la boda de Jack con su esposa porque era un matrimonio mixto. Se pelearon y no volvieron a dirigirse la palabra. Y ahora, ese hombre, con quien tiene una deuda pendiente, le deja dinero desde la tumba. Russell Stone necesita saber por qué, y de paso averiguar quién mató a Jack. Es una aventura de investigación clásica, con inventario, exploración y diálogos. Pero tiene una peculiaridad. En las conversaciones, además de respuestas normales, Stone puede dar la respuesta rabínica, es decir, contestar a una pregunta con otra pregunta. Y hay momentos en que eso no es solo una opción de diálogo. Hay duelos de palabras entre rabinos, en los que ganar o perder depende de que seas capaz de sembrar la duda en tu contrincante. Algo así como los duelos de insultos de Monkey Island, pero con el Talmud de por medio. Sin duda, se trata de una propuesta modesta, pero no por ello menos interesante. En 2 horas tienes una historia noir completamente funcional, con personajes creíbles, dilemas morales de verdad y un final que te deja pensando. Nombré este juego en el vídeo que hice sobre la ciudad como laberinto narrativo. Os lo dejo en la descripción por si se os pasó. Gilbert creó el juego después de pasar un año en Corea enseñando inglés, alejado de su comunidad judía. Cuando volvió, quería reconectar con esa parte de su identidad, y lo hizo diseñando un juego. The Shiva tiene algo muy personal que va más allá de los códigos habituales del género, y eso se nota. La versión de Steam es la que tiene las voces y los gráficos mejorados, así que no perdáis la oportunidad de probarlo. Muchos conoceréis a Amanita Design como los creadores de Machinarium, Botanicula y de la serie Samorost. Si habéis probado alguno de estos títulos, reconoceréis el estilo visual inconfundible de nuestro siguiente juego. Pilgrims fue lanzado en 2019. Es su juego más corto y posiblemente también el más extraño. Y eso que estamos hablando del estudio que hizo un juego sobre insectos en un árbol mágico. Pilgrims no tiene un inventario en el sentido tradicional. En su lugar tiene una baraja de cartas. Cada carta representa un personaje o a un objeto. Y cuando llegas a una situación que necesita ser resuelta, juegas la carta que crees que servirá. Cada obstáculo tiene múltiples soluciones. Si al bandido le ofreces dinero, funciona. Si le hablas usando la carta del diablo, también funciona. Pero la reacción en cada caso es diferente, y todas son válidas para seguir avanzando. El juego tiene un sistema de logros con 45 en total, uno por cada combinación curiosa que puedas encontrar. Y muchos de esos logros son el objetivo real del juego. Pero, ¿de qué va? Tenemos un viajero, un diablo, un bandido, un cura, una bruja y una princesa, todos con una pequeña misión propia que hay que resolver. No hay texto escrito, no hay voces. La narrativa entera recae en los dibujos, las animaciones y los sonidos. Como en todos los juegos de Amanita Design, el universo habla por sí solo sin necesidad de palabras. Y ese universo es, como siempre, un cuento de hadas rarísimo donde todo tiene sentido, aunque en realidad no tenga ningún sentido. En poco más de 1 hora y media habrás terminado la historia principal, pero si te quedas con ganas de más, puedes seguir probando combinaciones absurdas y completar la lista de logros. El juego tiene una cadencia perfecta para una tarde de descanso. No es para nada exigente, no presiona. Prepárate una buena infusión y explóralo a tu ritmo. Si tenéis pareja, amigos, hermanos o hijos con quien compartir el juego, Pilgrims es de los que funcionan igual de bien con alguien mirando por encima del hombro. ¡Ey! ¡Ey! ¡Aquí! ¿Has visto cómo me han dejado aquí enterrado? No me puedo mover. Bueno, suscríbete al canal si no lo has hecho ya, que no cuesta nada.
¡Quita, bicho! ¡Quita! Ahora vamos con uno muy cortito, pero visualmente muy llamativo, con un aire a aventura clásica que os llamará la atención. The Little Acre salió en 2016 de la mano de Pewter Games Studios, un equipo irlandés muy pequeño. Charles Cecil, el creador de la saga Broken Sword, fue productor del proyecto y en el aspecto artístico yo creo que se nota. Visualmente se acerca a una especie de dibujo animado interactivo de los años 40. La animación está dibujada a mano, tiene esa calidez densa de los clásicos de Don Bluth y de los primeros estudios europeos de animación. Nos tenemos que situar en la Irlanda de los años 50. Aiden es un ingeniero desempleado que vive con su hija Lily y su padre Arthur, un inventor excéntrico que lleva semanas desaparecido. Una mañana, Aiden encuentra en el cobertizo del jardín el artilugio que su padre llevaba años construyendo, un portal a otra dimensión, y sin saber muy bien cómo, acaba en el otro lado. Cuando Lily se despierta y no encuentra a su padre en casa, decide buscarle, y también acaba en el portal interdimensional. A partir de ahí, controlamos a los dos personajes por turnos, cada uno en su propia aventura dentro de ese mundo llamado Clonfira, lleno de criaturas extrañas y lugares imposibles. Es aventura gráfica pura y dura, con inventario, combinaciones de objetos, diálogos y algo de exploración. Los puzzles son lógicos, bien definidos, sin esas soluciones imposibles de adivinar que frustran a más de uno y más de dos. La dificultad está pensada para que puedas avanzar sin que te atasques, pero sin que tampoco te aburras. Algo que me gusta especialmente es que la personalidad de Aiden y de Lily se refleja en cómo resuelven los problemas. No son el mismo personaje con distinto nombre, tienen maneras distintas de ver el mundo. Se trata de una aventura con corazón, que homenajea directamente a algunos clásicos de Lucas, sin dejar de tener personalidad propia. En algo menos de 2 horas os cuenta una historia de familia que funciona tanto para adultos como para jugar con niños. Y la animación por sí sola ya justifica el echarle un vistazo. Cada vez que un personaje hace algo, la animación tiene ese cuidado artesanal que no es tan común en videojuegos. Her Story es quizás el más arriesgado y polémico de esta lista. Hay gente que no lo considera un juego, y hay gente que lo considera de lo mejor que se ha hecho jamás en el género de investigación con full motion video. Fue diseñado y desarrollado en solitario por Sam Barlow en 2015. Barlow venía de trabajar en Silent Hill Shattered Memories en Konami. Cuando ese proyecto terminó, se quedó sin trabajo y decidió hacer el juego que nadie le dejaría hacer en un estudio grande. Her Story ganó 3 BAFTA ese año: Mejor Debut, Mejor Innovación en Videojuegos y Mejor Juego para Dispositivos Móviles. Fue el primer desarrollador en solitario en ganar 3 BAFTA en un solo año. ¿Cómo se juega? La pantalla que tienes delante es un ordenador de la policía de los años 90, con esa estética de Windows 95, ese ruido en la pantalla y esa fuente de texto pasada de moda. En la base de datos hay 271 clips de vídeo. Todos son fragmentos de interrogatorios policiales grabados entre 1994 y 1995, en los que una mujer habla con los agentes sobre la desaparición y muerte de su marido. No los puedes ver en orden. No hay un capítulo 1 y un capítulo 2. Solo puedes buscar palabras clave. Si escribes murder, la base de datos te devuelve los clips con ella usando esa palabra. Y a partir de ahí, tú decides cómo construir la historia. Hay una historia detrás más compleja de lo que pudiera parecer en un comienzo. Oscura, extraña, con una vuelta de tuerca que no ves venir. Barlow la construyó de tal manera que los primeros clips que probablemente busques te dan el esqueleto básico. Y luego, cada nueva búsqueda añade una capa de matices y complejidad. Como cuando tiras de un hilo y encuentras otro hilo y este te lleva a otro. La actriz es Viva Seifert y su actuación es francamente destacable. Hay clips de 2 minutos que tienen más tensión que muchas películas enteras. Barlow dijo que la mecánica de búsqueda se inspiró en Google. Si sabes usar Google, sabes jugar a Her Story. Así de simple. Y en esas búsquedas sientes algo que pocos juegos consiguen, que eres realmente tú quien investiga.
Es una de esas experiencias que te hacen ver los videojuegos de otra manera. Después de Her Story, es difícil pensar que el género solo pueda funcionar de una forma única y estandarizada. En 2 horas y media, si te dejas llevar, vas a pasar por todos los estados emocionales posibles: curiosidad, inquietud, compasión, incomodidad y asombro. No voy a decir más. Solo buscad el juego, encended el ordenador y dejad que esta mujer sospechosa os cuente su historia. Y hasta aquí estas recomendaciones para echar un rato si no tienes mucho tiempo para jugar y quieres una experiencia satisfactoria sin complicártela demasiado. 5 juegos, 5 mundos completamente distintos entre sí, un tejedor con una rueca mágica, un rabino en crisis, un grupo de viajeros con una baraja de cartas, un padre y su hija en una Irlanda imposible, y una mujer frente a una cámara de interrogatorio. Si conocéis alguno de estos juegos, contadme en los comentarios cuál es vuestro favorito y por qué. Y si acabáis de descubrir alguno, contadme qué os ha parecido, que os leeré con muchas ganas. Dadle al like si el vídeo os ha gustado, suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya y compartidlo con amigos y conocidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad, la solución está en los detalles.